Ahora nos está diciendo que observamos que hay oscilaciones de pequeña amplitud. Eso significa que tiene que ser en torno a una posición de equilibrio estable. Necesitamos determinar cuál es la posición de equilibrio estable. Primero, posiciones de equilibrio. Es decir, que tiene que ser, o situaciones, mejor dicho, posición de equilibrio, situación de equilibrio, la posición para tita. Yo pongo el sistema en esa situación, en esa posición, con velocidad cero, cada uno de los cuerpos suelto y se queda ahí. Esa es una posición de equilibrio. Eso significa que la aceleración tiene que ser cero. Es decir, que la condición de equilibrio tiene que ser seno de tita. Como veis, esto se nos va y lo que nos queda es que seno de tita tiene que ser igual a de equilibrio, ¿eh? Ya voy a ponerle aquí un subíndice porque estoy... Vamos a tener posiciones de equilibrio para esto. Fijaos que ahora ya uno diría, para que tenga equilibrio, sería tita de equilibrio el arco seno de 1, m sub 1 dividido por m sub 2. ¿Cuándo vamos a tener posiciones de equilibrio? ¿Qué se tiene que cumplir? Que m sub 2 tiene que ser mayor o igual que m sub 1. Si no, evidentemente, el seno está comprendido entre menos 1 y 1. Si no, tendríamos una posición de equilibrio en el espacio complejo. Y estamos en el espacio real, en la vida real. ¿De acuerdo? Esa es la condición ya por lo pronto para tener equilibrio. Bien. ¿Qué necesitaríamos analizar luego? La estabilidad. Fijaos lo siguiente. Voy a poner aquí en otra pantalla. Esto no implica que haya solo una solución posible, ¿no? Para este ángulo y para este ángulo tengo el mismo seno. Es decir, que tengo dos soluciones. Eso significa en nuestro problema que si esta es una posición de equilibrio, luego tendríamos aquí otra posición de equilibrio justo por el otro lado. Esas serían las dos soluciones que me dan equilibrio en el sistema. Una de ellas, solo una, es estable. Claro, hay un caso límite. Fijaos cuál es, m sub 1 igual a m sub 2. Solo tenemos esa posición. ¿De acuerdo? Convergen las dos y tenemos esa solución. Pero para esa tampoco vamos a tener oscilaciones. Bueno, y vamos a ver cuál, además de postre, vamos a ver cuál de las dos es estable y cuál es inestable. Porque ahora vendría el problema de decir, ¿y cómo puedo yo determinar cuál de las dos? Porque tú lo estás diciendo, te estás adelantando un poco al trabajo. Para ello, yo podría hacer visualmente una representación de la aceleración frente al ángulo. Pero no teníais ordenador. Hombre, siempre se puede exigir al personal que sepa dibujar, digamos,
funciones, que para eso te han enseñado año tras año, ¿no? En la ESO, en el bachillerato, en todas esas cosas, pero no es el caso, no lo necesitamos, no necesitamos representarlo. Para saber cómo es la estabilidad. Continuemos. O sea que esperad un segundo y veréis cómo llegamos a la estabilidad. Otra vez la ecuación de movimiento. M sub 2 G dividido por R por el seno. Y ahora nos dicen que hay oscilación. Tenemos posiciones de equilibrio. Si nos dicen que hay oscilaciones, tiene que ser una de ellas una posición de equilibrio estable. Para pequeñas amplitudes. Ahora viene el momento. Para pequeñas amplitudes nosotros podemos hacer un desarrollo Taylor en torno, bueno, en torno a cualquier punto, pero en particular aquí lo que nos interesa es en torno a la posición de equilibrio. Estable, también lo podemos hacer respecto a la inestable. Ya veréis cómo sale ahí, cuál es estable y cuál es inestable. Muy bien. Eso significa que tengo que desarrollar todo esto en torno a ¿qué? No en torno a θ igual a 0. ¿Está eso claro? Pues desarrollemos. Menos. O si queréis, voy a ponerlo para no tener que escribir tantas expresiones m sub 1 más m sub 2, todavía más concentrado. Eso es lo que voy a hacer. Si es una posición de equilibrio, ¿cómo es esto? Esto es 0, ¿no? Fijaos que para hallarlo precisamente he tenido que imponer ¿no he hecho eso antes? Para saber cuáles son las posiciones de equilibrio, ¿sí o no? Por eso yo no os lo recomendaría aprenderlo de memoria. Ni esto ni nada, quiero decir, en mi asignatura, sin entenderlo. ¿Habéis entendido eso? Yo apostaría ahora mismo por las caras que no. A pesar de que no es la primera vez que lo explico. Claro, por eso el otro día lo habéis entendido. Pero la cosa es aprenderlo. ¿Entendéis? ¿No? La cosa no es... Para mí lo de evaluar no es, si bien para vosotros es desagradable, para mí todavía también es desagradable. O sea, para mí lo bonito es decir, lo han entendido. Para mí eso es la satisfacción. ¿Lo habéis entendido? ¿No? Va, vamos a ver. Mira lo de arriba. Esto. Pues eso es lo que quiero. Hasta ahí has llegado. Hasta ahí has llegado. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde se encuentra la posición de equilibrio? ¿Has entendido que lo que estoy buscando es esto? Eso quiere decir que todo esto tiene que ser 0. Bueno, imagínate que en vez de poner esta expresión en particular, fuese en general otra expresión. Yo lo pongo como f de eso. ¿De acuerdo? Es decir, que para encontrar las posiciones de equilibrio, lo que impongo es eso, que la aceleración sea 0. Eso es lo que he hecho, lo que estoy poniendo yo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora lo que digo yo es, supongamos que sea uno de los resultados una posición de equilibrio
estable. Vamos a hacer un dibujo. Que es lo mismo que representar f de t. Imagínate, lo que fuese. En este caso particular tiene una forma, pero imagínatelo porque es mejor explicarlo visualmente. ¿Cuáles serían las posiciones de equilibrio? Evidentemente, pues me está diciendo Miguel aquí, todos estos puntos. Y ahora viene la discusión otra vez del otro día, que repito con mucho gusto. ¿Cuál va a ser estable? Fíjate, si tú te mueves, desplazas esto un poco hacia la izquierda y un poco hacia la derecha, va a ser estable si el sistema intenta volver otra vez a la posición. Para ello necesitas ver cómo es la aceleración. Efectivamente, en este caso, tal como cruza esto, la aceleración va así y así. Es decir, que intenta el sistema volver otra vez. Mientras que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la aceleración, si tú te desplazas hacia la derecha, la aceleración es positiva, se intenta alejar. Por la izquierda lo mismo, es decir, que esto es inestable. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues ya te puedes imaginar que esta tercera, caso de que existiese, pues sería esta. Bien, y ahora lo que estamos diciendo es, pues cojámonos, por ejemplo, esta. Lo voy a ampliar. Una cosa como esta. Y yo digo, nos estamos moviendo con pequeñas amplitudes, de esta manera. Es como cogerte un microscopio y ampliar. Y uno dice, ¿cómo es esta función? Esta función, si tú lo miras infinitesimalmente cerca, tú siempre lo puedes sustituir por una recta. Es decir, que lo que estamos haciendo es sustituir la función, la aceleración, por una recta que, si es estable la posición de equilibrio, es una recta de pendiente negativa en ese punto. O sea, que yo lo que estoy haciendo es sustituir esta función, que es la aceleración, hago un desarrollo en serie de Taylor, ¿en torno a qué punto? En particular, a las posiciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Fíjate que en el muelle, en la ley de Hooke, tú lo que tienes es esto, ¿no? Es decir, que f de x es menos k dividido por m por x. O bien, eso es porque pones el origen de coordenadas en la posición en la cual el muelle está sin estirar ni comprimir, pero uno no tiene por qué hacerlo así. Es decir, que la posición sin estirar ni comprimir es en x0. ¿Entendido? Es decir, que aquí tenemos, y esto es x0. Luego lo estiras y tienes una cosa. Esa sería la ecuación del movimiento. Entonces lo que tendrías en ese caso es simplemente, aquí tendríamos f de x, esto en torno a x. Posición de equilibrio, x igual a x0. X de equilibrio. ¿No? Y lo que tenemos aquí en torno a esto es precisamente oscilaciones armónicas. Además, para cualquier amplitud. Bien. O sea que tú, esto es lo que os decía el otro día. Cuando uno ve una ecuación de ese tipo, aquí lo que tiene es armónicas en torno a, por supuesto, x0. Y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente intentar ir a ese caso. ¿Lo podemos hacer siempre? Respuesta, sí, siempre podemos hacerlo. Pero claro, le tenemos que imponer que nos encontremos cerca de esa posición, porque en general no va a ser una recta. Todos los sistemas con posiciones de equilibrio estables para pequeñas amplitudes son osciladores armónicos. En particular, el péndulo simple, por eso he empezado explicando. Vale. Ahora, ¿qué tal? ¿Mejor? Si no, me lo vuelves a preguntar. Yo lo que no entiendo es, tú haces la ecuación de la de tita. Sí, bueno. Y llegas a esa expresión, a la de M1, a esa expresión.
¿Mm? Y luego dices, desarrollamos la serie de Taylor en torno a la posición de equilibrio, que es la que me acabas de decir tú, que la transformamos en una recta y eso. Pero tú luego pones que la función de θ, ¿Mm? la has llamado a θ segunda, la has llamado función de θ, ¿Mm? pones que es igual a la función de θ en el equilibrio más el diferencial de θ. ¿Mm? Esa es la parte que no llego a entender. Eso es simplemente el desarrollo de Taylor y ya está. O sea, que no entiendes un desarrollo en serie de No, Taylor. no. Lo que quiero saber es que simplemente es hacer el desarrollo de Taylor y ya está, respecto a θ. Pero muy importante, o sea, ahí es donde viene el momento, es decir, ¿en torno a qué punto? Ahí viene la física. O sea, una cosa es la herramienta matemática que estoy utilizando, efectivamente, que es hacer lineal la función, pero ¿en torno a qué punto? No a cualquier punto, no en torno a cualquier punto, sino exclusivamente en torno a la posición de equilibrio. Iba a decir, estable o inestable, ahora ahora voy a repetir esa expresión y veremos cómo la derivada me da la estabilidad. Porque fijaos que la estabilidad me lo da cómo corta el eje, que la pendiente sea negativa. Es decir, que yo he encontrado ahí, como habéis visto, dos posiciones de equilibrio, pero sin hacerme una idea de cómo es gráficamente no sé cuál va a ser estable. Hombre, físicamente ya sé cuál va a ser, pero en principio uno diría, yo no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? Ahora lo vamos a saber. Y el error que se comete, o sea, el error típico, normal, o sea, que no sintáis si lo habéis cometido, es el habitual. Es el habitual de utilizar la memoria. ¿Entendéis? Es, un seno de θ, qué bien, pues como vimos el problema ese del péndulo simple y Miguel, el profesor correspondiente, ponía seno de θ, lo sustituyo por θ, pues entonces aquí en esta expresión sustituyo seno de θ por θ. O sea que si ahora hago seno de θ, ya todo a partir de este momento está mal. Porque esto es un desarrollo en serie de Taylor, término lineal, ¿en torno a qué punto? En torno a θ igual a 0. Y esa no es mi posición de equilibrio. ¿Está eso claro? ¿Entendido? De verdad, o sea, para mí es importante, ¿eh? O sea, si lo entendéis mejor que otros años, yo me siento con eso muy satisfecho. Entonces, pensad en la física. Luego, la matemática es la herramienta, pero utilizarla antes de tiempo, sin más, ese es el asunto. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora. Estaba diciendo f de θ, ahora viene otra vez. Digo, θ de equilibrio. Este es el término de orden 0. Claro, si es de equilibrio, esto es 0. Precisamente para encontrar la posición de equilibrio lo hemos tenido que hacer. Más el término lineal, evaluado, que es como lo escribo yo, en θ de equilibrio, por θ menos θ de equilibrio. ¿Qué es en otro problema la variable es x? Sí, es como salga de las narices. Bueno, vais a tener una expresión parecida, similar, pero en vez de θ, en este caso estoy utilizando el ángulo. Que vuestro compañero quiere hacerlo, y ahí viene el momento. Yo es que lo he puesto todo, Miguel, en función de y, del movimiento vertical. Ningún problema. Vas a tener un y 2 puntos, ningún problema, digamos, conceptual no hay ningún problema. Condición de equilibrio, voy a poner en vez de f, g. ¿Me entendéis? Porque va a ser otra función, con otra forma, ¿no? Entonces, tendría que decir, ¿cuáles van a ser las posiciones de equilibrio? Raca, esto me va a dar y de equilibrio. Yo otra vez tendría que hacer g de i en torno a la posición de equilibrio, g de i de equilibrio, que esto es 0 más la derivada de g con respecto a i, evaluado en i de equilibrio por i menos i de equilibrio. O sea que en este mismo problema podéis cogeros i. Vale, voy a borrar un momento por aquí. Bien, vamos a ver esto. Entonces vamos a sustituir por el término lineal, me quedo aquí. La derivada de f con respecto a θ. El primer término es constante. m1 más m2, g dividido por r, derivo, eso es 0. Menos m sub 2, m sub 1 más m sub 2, g dividido por r, por la derivada, el coseno.
Si lo evalúo en tita de equilibrio, tengo en tita de equilibrio. ¿Entendí? Muy bien. Y es aquí el momento donde uno dice, para que tengamos equilibrio estable, el coseno de tita de equilibrio tiene que ser mayor que 0. Fijaos en la representación que hice antes de ángulos. No es el... Cuando hago eso, estoy representando ángulos. Aquí no el alambre circular que teníamos antes. Y yo dije, pues tengo aquí un ángulo y tendré otro, tienen el mismo seno. Hice esa representación, ¿lo recordáis? Entonces, ahora fijaos, sí tienen el mismo seno, pero mientras este tiene el coseno positivo, este tiene el coseno negativo. Esta es estable y esta es inestable. Y si eso lo traslado yo ahora a la representación, ahora sí, del alambre, sí. Muy bien. Fijaos, yo estoy diciendo, ¿cómo tiene que cortar? Esto es estable, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es la pendiente? Negativa. Tengo aquí un signo menos. M2, M1, M2 es positivo. Por lo tanto, si me sale esto negativo, negativo por negativo, positivo, y entonces, he pillado la otra. Vale, no hay ningún problema por esas preguntas. Me parece genial. Porque eso significa que intentáis seguir el juego, en el buen sentido de la palabra. Continúo, entonces. Sí, como no. Vuestro compañero no, si lo entendí bien su pregunta, no entendió bien por qué esto tenía que ser positivo o negativo. O sea, que si coseno de tita de equilibrio es positivo, entonces es estable. Pero yo creo que es porque no se había dado cuenta de que aquí tengo un signo menos. Todo, para que tener estabilidad, tiene que cortar con pendiente negativa, la función. ¿No? ¿Eso lo habéis entendido todos? Esto es estable, pendiente negativa. Mientras que lo otro es inestable, pendiente positiva. Y ahora me estoy fijando, esto me está dando la pendiente en la posición de equilibrio. Si es positivo, es inestable. Si es negativo, es estable. Para que sea negativo, tengo aquí un signo menos, esto todo tiene que ser positivo. Todo esto es positivo, el coseno tiene que ser positivo. Vale, genial. Y ahora es cuando estaba analizando, decir, fijaos que hemos pillado dos. Bueno, salvo ese caso crítico que solo es una, cómo confluyen las dos a 90 grados. Y uno dice, ¿y cuál de las dos? Que los senos sean iguales significa que un coseno es positivo, ¿para cuál? Es cuando iba a hacer ahora el dibujo correspondiente al alambre circular. Tendríamos estas dos posiciones de equilibrio y de equilibrio. El ángulo es este, 1, y este. Fijaos que el que corresponde al coseno negativo es el que es mayor de 90 grados. Es decir, que esta es posición de equilibrio inestable y esta es posición de equilibrio estable. ¿Lo habéis entendido? ¿Está ahí? Bien, todavía, fijaos cómo es un problema muy bonito, muy lentamente. Ahora todavía tenemos que encontrar lo que nos piden, porque yo ahí lo que hice es, ya os podéis imaginar, si yo pongo, como el otro día os planteé el viernes, os doy las masas, ¿cómo era la derivada? Si me lo volvéis a ver. Era, teníamos menos M2, M1 más M2, G dividido por R, por el coseno de tita de equilibrio. Esto es por tita menos tita de equilibrio. No se os olvide, esta es
¿Me entendéis? Fijaos que todo eso es una constante. ¿Lo habéis visto? Es decir, que yo esto podría llamarlo, si queréis, K, o es una constante o menos una constante positiva por θ menos θ de equilibrio. Y como eso se parece ya al x menos x sub 0, o la constante por x menos x sub 0, efectivamente. Es ahí donde vamos a tener el... O sea, fijaos, ahora viene el momento, la comparación con el muelle. Si yo tenía x dos puntos y tenía menos k dividido por m, x menos x0, ¿de acuerdo? Si alguno tiene algún problema de decir, pero es que normalmente es x dos puntos menos k dividido por m por x. Esta es la misma ecuación si yo hago un cambio de variable y hago x' igual a x menos x sub 0. Entonces, x' dos puntos es igual a x dos puntos. Por lo tanto, tengo x' dos puntos igual a menos k dividido por m por x'. O sea, es sumarle una constante. Es decir, que esta ecuación y esta ecuación representan el mismo movimiento. Estoy cambiando el origen de coordenadas. Bueno, ¿y esto qué frecuencia angular de oscilación tiene? Tenemos, vamos a ponerlo al cuadrado, que es k dividido por m, al cuadrado, a raíz de eso. Eso sí, ahora uno dice, bueno, ¿y en el péndulo? ¿En el péndulo qué teníamos? Teníamos en el péndulo θ dos puntos menos g dividido por L por el seno de θ, que lo estábamos haciendo, θ0 era posición de equilibrio estable, es decir, que lo estábamos aproximando para pequeñas oscilaciones por esta expresión. ¿Cuál era la frecuencia angular de oscilación al cuadrado? G dividido por L. ¿Lo vais viendo ahora dónde vamos a llegar? O sea que todo eso, la pendiente en módulo, es lo que me está dando la frecuencia angular al cuadrado. Voy a ponerlo en otra pantalla un poco más ordenado esto. Es decir, que si un oscilador viene descrito en una dimensión, el oscilador en una dimensión, viene descrito por una ecuación como x dos puntos igual a menos omega cuadrado por x. Omega es la frecuencia angular de oscilación. Fijaos que omega al cuadrado, esto claro, por supuesto todo esto es positivo. Es decir, cualquier ecuación que sea menos una constante positiva por la función, esa constante os está dando cómo es la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. En mi caso, en nuestro caso, para pequeñas oscilaciones tenemos θ dos puntos, menos. Voy a ponerlo en módulo. La derivada de f con respecto a θ en θ de equilibrio. Por θ menos θ de equilibrio. Todo esto es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Es decir, que la frecuencia angular es la raíz cuadrada en módulo. O sea que necesito ahora, insisto, ¿necesito una representación gráfica para saber la estabilidad? No, simplemente tengo que evaluar o determinar cómo es la pendiente de la curva en la posición de equilibrio. ¿Qué es negativa? Posición de equilibrio estable. ¿Qué es positiva? Posición de equilibrio inestable. Y ya está. Y es que además de postre, por decirlo así, es que además esa pendiente me está dando cómo oscila. Por eso digo, nos da todo y además de golpe. Nos da si es estable y la frecuencia. ¿Vale? A nuestro problema en particular. ¿Cuánto teníamos ahí en
esto en módulo. Teníamos m sub 2, m sub 1, más m sub 2 por g dividido por r por el coseno de θ de equilibrio. Esto es. Y ahora viene el momento de decir, bueno, el seno, fijaos, teníamos el coseno. Coseno, vamos a expresarlo en función, porque teníamos como posición de equilibrio, teníamos seno de θ de equilibrio igual a m sub 1 dividido por m sub 2, ¿no? Era m sub 1 dividido por m sub 2. Bueno, el coseno de equilibrio lo podemos poner como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de θ de equilibrio. Es decir, la raíz cuadrada de 1 menos, y aquí que tenemos, si esto lo elevamos al cuadrado, pues todo esto elevado al cuadrado. Es decir, que entonces tendremos aquí, voy a poner esta expresión sustituyendo eso de ahí arriba. ¿Lo habéis entendido lo que he hecho? O sea, porque yo sé dónde se encuentra, y ahora va a haber el momento, ahora ya estamos encima del momento de comparar, prácticamente. Y teníamos ahí el coseno, ¿no? Que era 1 menos m sub 1, m sub 2 al cuadrado, todo ello elevado a 1 medio. Esa es. Y esto es la frecuencia angular al cuadrado de oscilación. Nos dicen en el problema que la frecuencia en nuestro problema es 0,5 veces la frecuencia del oscilador del péndulo simple. ¿Cuál es la frecuencia de la raíz cuadrada de G? En este caso dividido por R, R es L. Es decir, que omega cuadrado es 0,25 veces G dividido por R. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí, lo que tengo aquí a la izquierda es, o todo ello a la derecha es 0,25 veces G dividido por R. Perdón, sí, G dividido por R, porque todo eso. Eso quiere decir que G dividido por R se me va. ¿Y qué es lo que tendremos? Bueno, vamos a poner ya la incógnita, es la relación, dijimos la relación entre ambas. Vamos a llamar, he dicho m sub 1 mayor que m sub 2, ¿no? Vamos a poner m sub 1, no, perdón, m sub 2 mayor que m sub 1. M sub 2 igual, el factor es lambda. M sub 2 es lambda veces m sub 1. Eso quiere decir que tendremos aquí lambda m sub 1 dividido por 1 más lambda m sub 1 por 1 menos, y ahora tenemos m sub 1 dividido por m sub 2, es decir, 1 dividido por lambda, ¿no? Todo ello al cuadrado, elevado a 1 medio. Efectivamente. Y esto tiene que ser igual a 0,25. M sub 1, aquí m sub 1 se me da. Es decir, que tengo una ecuación en lambda. Vamos a ponerla. Lambda por 1 más lambda. Si lo elevamos todo al cuadrado,
0,25 al cuadrado y todo esto al cuadrado, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos aquí una ecuación, un segundino, hago por aquí abajo, lambda cuadrado menos 1 igual a 0,25 al cuadrado por 1 más lambda al cuadrado. Borro ahí arriba. ¿Puedo? ¿Habéis visto dónde he llegado, no? Simplemente estoy ahora sí que es pura matemática, pero quiero llegar hasta el final. No que os quedéis con mala sensación. Peor sensación. O sea que tenemos... Uy, perdón. Lambda al cuadrado, perdón. Teníamos aquí. Lambda cuadrado menos 1, ¿cómo lo puedo expresar? Como lambda es diferencia de cuadrados. Lambda menos 1, lambda más 1. Igual a 0,25 al cuadrado por 1 más lambda, 1 más lambda. Es decir, que la ecuación que tengo es lambda menos 1, 0,25 veces al cuadrado, 1 más lambda. Y ahora pues vamos a ver cuánto nos queda. O sea que tenemos lambda, vamos a ponerlo a la izquierda, por 1 menos 0,25, ¿no? Al cuadrado. Igual a 1 más 0,25 al cuadrado. Es decir, que lambda será 1 más 0,25 al cuadrado dividido por 1 menos 0,25 al cuadrado. Bueno, ahí si quieres, si haces la cuenta me lo dices. ¿Cuánto? 1,13. Lambda es igual a 1,13. Gracias. Y ahí ya más no... Los cálculos